Y aquí el peruano creo que es bastante creativo, ¿ya? Creo que somos muy buenos a veces para lo malo, ¿no? Y muy malos para lo bueno a veces. En temas de lavado de activos y de corrupción, el derecho penal cumple una función muy importante, por supuesto, que no basta solo con la creación de normas. Hay que ver cómo luego estamos dotando a nuestros operadores de justicia de las herramientas para poder hacer frente a delitos tan graves como estos. No hay que negar probablemente también una mala praxis de nuestros operadores de justicia, del Ministerio Público, en el sentido de utilizarlo como un salvavidas para tener más tiempo de investigar y considerar organización criminal para ello, para tener más tiempo por una falta de diligencia probablemente. Puede pasar. Más del 90% de los internos en las cárceles por delitos patrimoniales están en prisión preventiva. Esto nos muestra también una cierta selectividad de nuestro sistema penal, que creo que habría que ajustar cuando hablamos de grave corrupción o también redes de lavado de activos, ¿no? De grandes organizaciones criminales. Creo que ahí es donde se tiene que apuntar y no tanto al pequeño lavador. Hay una tarea pendiente, ¿no? De parte del Estado, porque realmente lo que tú dices es... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ejeput Podcast. Un enorme saludo para todos nuestros oyentes y a la comunidad jurídica en general. El día de hoy venimos con este nuevo episodio con el honor, el agrado de tener como invitado al doctor Rafael Changhan Dokumet. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado. Mucho gusto en estar aquí con ustedes en Ejeput. Siempre me siento como en casa, así que encantado. Doctor, como ya es una costumbre en este podcast, queremos que usted se presente. Bueno, mi nombre es Rafael Changhan Dokumet, soy abogado especializado en temas penales, docente universitario, un apasionado del derecho, un creyente en la justicia social que puede servir para el cambio, para la mejora de las condiciones en las cuales los ciudadanos viven, y creyente en que el derecho es un elemento fundamental en esta tarea, ¿no? Además, ya en un aspecto más personal, pues soy un pichanguero un poco irregular, a veces por la falta de tiempo, un skater jubilado y de vez en cuando surfer también. Siempre me encanta este tipo de presentaciones y en especial la suya. Es el primer surfer que nos acompaña en este podcast. A ver, doctor, empecemos con lo básico. Vamos a conocerlo un poco. Empezando con lo obvio, usted ya nos dijo, usted es un abogado. ¿Qué lo llevó a usted a estudiar la carrera de Derecho? En la época de secundaria, en el momento en que todo estudiante se hizo esa pregunta importante. ¿Qué voy a hacer? O tal vez se hizo la pregunta más adelante. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que a usted lo lleva a elegir esta carrera? Bueno, tengo que reconocer que en realidad cuando yo decidí ingresar a la Facultad de Derecho de mi universidad, que es la Universidad Católica, lo hice en realidad no por una decisión que haya sido suficientemente razonada, meditada, ¿no? Tengo que decir que hubo un aspecto gatillante que fue el emocional, probablemente que no tiene mayor justificación racional, ¿no? Que es, mi papá es abogado, ¿no? Y yo veía cómo él ejercía el derecho, él es civilista, lo acompañaba muchas veces a sus diligencias, lo acompañaba al Poder Judicial, veía él trabajar en la casa, en su estudio, haciendo escritos. Entonces, eso despertó en mí, probablemente esa chispa de querer enterarme más de lo que consistía esta carrera del derecho, ¿no? Entonces, creo que eso fue en un inicio lo que me generó ese interés, ¿no? Y esa emoción de querer estudiar. Probablemente lo que un niño dice, ¿no? Lo que un adolescente: quiero ser como mi padre, probablemente, ¿no? Pero luego, con el transcurrir de los años y cuando ya estuve en la universidad, yo podría decir que me desmarqué un poco de esa línea de ejercicio que tenía mi padre, porque, como dije, él es civilista, ¿no? O fue, bueno, cuando ejercía. Y a mí me apasionó el derecho penal, ¿no? Me gustó mucho eso. Y además no me dediqué al litigio tampoco. Entonces, creo que
luego encontré mi propio camino, ¿no? Y claro, lo reforcé, digamos, esa decisión emocional inicial, creo que luego la pude reforzar cuando conocí un poco más a profundidad lo que es estudiar el derecho, y en específico el derecho penal, cuando me inspiré en algún profesor que lo considero como uno de los que me inspiró mucho para poder dedicarme también al derecho penal, y que lo puedo mencionar aquí, el doctor Iván Montoya, que enseña en la Universidad Católica también derecho penal. Eh, Creo que eso luego reafirmó ello, aparte de lo que yo también podía observar ya con más madurez, ¿no? Más madurez emocional, cognitiva, e incluso uno podría decir social, económico y política, eh, de ver pues una sociedad que pues a través del derecho necesitaba, ¿no? Eh, Propugnar por una mejor calidad de vida de todos, ¿no? En igualdad, ¿no? En mejorar el servicio estatal para los ciudadanos, el que sea un Perú más justo en todo término, ¿no? Entonces, creo que también pude descubrir, ¿no? También a partir de mis clases, de mis lecturas, de mis investigaciones personales, que el derecho era un instrumento muy importante para ello y que yo podía formar parte, ¿no? De esa labor tan noble, ¿no? Me agrada mucho la forma en la que me lo cuenta, porque siento sus palabras, siento que de verdad ha pasado todo un proceso, lo ha vivido bastante y le agradezco por compartirlo con nosotros. A veces información un poco personal, pero sé que a muchos nos puede servir escuchar eso. Y justo hablando de este profesor que lo marcó en la carrera, lo mencionó al doctor Iván Montoya, pero tal vez siendo un poco más genérico, dentro de la carrera, por supuesto que nos encontramos siempre buenos profesores, no tan buenos, malos profesores, en un aspecto académico. Pero también a veces nos encontramos profesores que como personas o como profesionales nos marcan. Nos enseñan algo que ya va más allá del simple sílabo del curso. No sé si usted tal vez recuerde a manera de anécdota algún profesor que lo haya marcado diciendo yo quiero ser como él, o tal vez lo opuesto, diciendo yo no quiero ser así. No sé si tal vez tendrá alguna experiencia así. Bueno, como dije, creo que el profesor que yo considero que me marcó y que reafirmó esa vocación que yo tenía por querer dedicarme al derecho penal es el doctor Iván Montoya, que actualmente sigue enseñando en la universidad. Eh, y claro, no solo por cómo enseñaba y lo que enseñaba, ¿no? Con un aspecto académico muy marcado, con una profundidad en el ámbito de la investigación, ¿no? Sino también creo por ver la manera en la cual un poco él nos contaba que había ejercido, ¿no? El derecho penal. Y claro, él venía, por ejemplo, de haber trabajado en la original Procuraduría Anticorrupción, ¿no? De esa que veía los casos ad hoc, ¿no? Vinculados a la corrupción de los 90 de Fujimori. Eh, y también había trabajado en temas de derechos humanos, ¿no? En investigaciones, bueno, interviniendo en la defensa de ciertas personas que sus familiares habían sido víctimas de crímenes de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales o de violaciones sexuales, ¿no? Entonces, creo que eso también me hizo ver que de alguna forma ese aporte que se podía dar desde el derecho penal era importante para la sociedad, ¿no? Entonces, recuerdo que en esas fechas en las cuales yo era estudiante universitario aún, precisamente se dio el caso emblemático de la sentencia del expresidente Fujimori, lo recuerdo, ¿no? Y este profesor nos comentó ello, ¿no? Que había sido pues fruto de un proceso largo de extradición que se había hecho con las autoridades de Chile, en fin, para que lo puedan traer aquí y enjuiciar, llevar a juicio. Y entonces creo que eso fue un aspecto importante que a mí personalmente en ese momento, muy joven, ¿no? Hizo que me decantara también en mayor medida por el derecho penal y por ejercer el derecho penal de la manera en que lo hago, que no es desde el ámbito del litigio de la defensa penal, ¿no? Y desde el punto de vista también de la docencia, de la academia, ¿no? Y luego,
alguna experiencia que no me pareció a mí feliz, por así decirlo, que yo definitivamente consideré que no era una manera adecuada, por ejemplo, de enseñar. No voy a mencionar, creo, el nombre del profesor, ¿ya? Puedo decir que tiene un apellido muy importante, eso sí, que si lo digo todo el mundo lo reconocería. Pero, a ver, me parece que la enseñanza del derecho no debe ser solo la lectura de un manual, ¿no? Digamos, si tu clase va a ser el dictar un manual que tú has escrito incluso, pues entonces yo creo que se pierde lo esencial, ¿no? En una clase, porque ahora cualquiera puede leer los manuales incluso ya virtuales, ¿no? Desde tu celular o desde la computadora. Entonces, creo que tiene que ser un espacio más bien de reflexión, de análisis, de debate, ¿no? De compartir ideas, de discrepar. Creo que el despertar ese espíritu crítico en los alumnos es fundamental. Además de la teoría que por supuesto tiene que haber una base, ¿no? Pero, digamos, creo que ya ahora con las nuevas tecnologías, con el avance del Internet, de la inteligencia artificial, la enseñanza del derecho no puede tampoco quedar un poco relegada, ¿no? No puede haber esa resistencia, también introducir y saber que los alumnos van a tener ese tipo de herramientas también para estudiar el derecho, entonces tienes que adaptarte, tienes que usarlas también para efectos de despertar en ellos esa vocación de querer profundizar, de querer estudiar el derecho, ¿no? Entonces hay que también hacerlo un poco más atractivo. Y bueno, para este caso concreto del profesor que te digo, creo que era completamente lo contrario, ¿no? Era básicamente leer un manual y no es lo más adecuado, creo yo, ¿no? Definitivamente todos siempre tenemos experiencias positivas y negativas en la universidad. Yo también tengo muchas, algunas similares a las que me acaba de mencionar. Y ahora avancemos un poquito más en el tiempo. Antes todavía de ser el abogado Chang-Han, cuando recién era Rafael, con su título calientito recién impreso de bachiller, saliendo de las puertas de la universidad. ¿Cómo fue para usted ese paso importante de salir de las aulas a entrar a un mundo laboral competitivo? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos laborales de tal manera que lo han llevado hasta el día de hoy? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, como te decía, yo me he decantado por el ejercicio del derecho penal, no desde el ámbito del litigio de la defensa penal, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con que yo cuando practiqué en su momento, muy corto tiempo, cuando era estudiante, lo hice en algún estudio y la verdad es que no tuve una buena experiencia, por lo menos. Digamos, mi paso por las prácticas en el litigio de la defensa penal no cumplieron mis expectativas, ¿no? Probablemente por una cuestión vinculada a mis intereses más de profundización de temas teóricos, académicos o de investigación, pero probablemente también creo yo, en alguna medida, por no haber tenido quizás un mentor o un guía, ¿no? Uno cuando es joven creo que también se inspira mucho en eso, que pudiese despertar en mí, pues, esa pasión o, digamos, ese interés suficiente en el litigio desde el punto de vista de la defensa penal, ¿no? Y entonces, luego, cuando egresé, tuve la oportunidad de trabajar ya como investigador, asistente de investigación en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, en un proyecto anticorrupción, ¿no? Que en ese momento lo dirigía también el profesor Iván Montoya. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros analizábamos sentencias, comentábamos doctrina, jurisprudencia, organizábamos cursos, talleres, eventos vinculados a temas de corrupción, hacíamos seguimiento de casos, creábamos una plataforma de un observatorio con estadísticas, etcétera, ¿no? Vinculados a temas de corrupción. Y creo que eso a mí sí me gustó bastante, ¿no? Y pues reafirmé un poco también esa línea que quería adoptar por
la investigación, por lo académico, ¿no? Luego de eso, pues ya en el ámbito laboral, y aquí hago un salto, ¿no? Porque luego me fui a estudiar la maestría afuera en España, pero cuando lo volví, trabajé en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que también fue una experiencia muy bonita, para mí muy enriquecedora, ¿no? Vinculada a temas de derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de la mujer, desde el punto de vista del sistema de justicia penal, ¿no? Y entonces iba también en esa línea que había elegido. Posteriormente en la Procuraduría Anticorrupción, luego volví a trabajar también a un proyecto anticorrupción en el IDEPUC, en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Católica. Y finalmente, bueno, también ahora ya desde la cooperación internacional haciendo consultorías o también ya siendo asesor de una agencia de cooperación, ¿no? Bueno, definitivamente es un camino paso a paso. Sé que nos has resumido al menos los primeros pasos, Sí. que son los más difíciles para todo egresado, me incluyo, sé que se incluye, pero vio su horizonte y supo a dónde iba, que es lo importante. Ahora, pasemos a lo que me gusta denominar esta segunda parte del podcast, que es dirigido a nuestro público que quiere conocer nociones básicas de derecho, usualmente estudiantes que están empezando o un ciudadano común y corriente que quiere saber lo básico de algunos temas técnicos. Y como estábamos conversando también previamente, antes de sentarnos acá a esta entrevista, estábamos hablando un poquito acerca de lavado de activos. Actualmente estamos en una coyuntura social y política en la cual se escucha mucho el lavado de activos. Más aún ahora que está iniciando un juicio oral importante a nivel nacional, donde se está investigando a una presunta organización criminal relacionada a la política por el delito de lavado de activos y otros. Y uno se pone a pensar, lavado de activos se escucha a cada rato. Y cuando lo escuchamos, ya sabemos que es algo grave. Nos lo venden como algo fuerte. Pero el problema es que a veces no entendemos qué es el lavado de activos. Y por eso me gustaría que nos explique de una manera bien sencilla para que cualquiera que nos pueda estar viendo lo entienda. ¿Qué debemos comprender cuando nos dicen lavado de activos? En términos generales, resumidos, y lo más sencillo que puedo decirlo, el lavado de activos son estas operaciones, ¿no?, que uno realiza, digamos, compras, venta, donaciones, etcétera, para efectos de dar apariencia de licitud, de legalidad, a determinado bien que en realidad tiene un origen criminal, ¿no? Es decir, ese conjunto de operaciones financieras, comerciales, económicas, que lo que intentan es, como su propio nombre lo dice, ¿no?, lavar un dinero o un bien que tiene un origen sucio, es decir, que tiene un origen criminal, que puede ser narcotráfico, que puede ser corrupción, que puede ser trata de personas, que puede ser minería ilegal, entre otros, ¿no? Entonces es eso, es coger la ropa sucia, que en este caso es el dinero, meterlo a una lavadora para que cuando salga tú puedas decir de que es dinero limpio y lo puedas disfrutar, cuando en realidad es un dinero ilícito, un dinero criminal, ¿no? A ver, para entendernos un poquito más, porque por supuesto una muy buena explicación, bastante sencilla, pero a veces también es bueno entendernos con ejemplos. A ver, supongamos que yo formo parte de una organización criminal que se dedica al narcotráfico. Supongamos que como producto de este actuar ilícito, yo tengo en mi casa, bajo mi colchón, literalmente ladrillos de dinero. Supongamos, tengo $100,000 en efectivo, pero no puedo simplemente salir y, no sé, comprarme una casa, porque cualquiera puede saber de que o no tengo trabajo o el trabajo que tengo es imposible que me dé para comprarme eso. Si yo, hipotéticamente hablando, quisiera de alguna manera poder gastar ese dinero, sé que estoy haciendo lavado de activos, pero ¿cómo lo realizaría en este ejemplo? ¿Cuáles serían las múltiples posibilidades
que se pueden dar para entender cómo funciona? Bueno, las modalidades pueden ser múltiples, ¿no? Y aquí el peruano creo que es bastante creativo, ¿ya? Creo que somos muy buenos a veces para lo malo, ¿no? Y muy malos para lo bueno a veces. Pero bueno, eh, a ver, lo que se suele hacer, por ejemplo, utilizas ese dinero y lo divides, ¿no? Lo divides en pequeñas cantidades, se lo entregas a diversas personas, les dices de que digan que es de ellos y lo depositen todos en una misma cuenta, que finalmente tú la vas a administrar, ¿no? El denominado pitufeo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Bueno, te compras con ese dinero un inmueble, ¿no? Que no lo elevas a escritura pública, no lo registras, lo haces con documento privado, ¿no? Para que no levante sospechas, ¿no? Lo que puedes hacer también es, muchas veces, crear una empresa fachada, una supuesta empresa que se dedica, por poner un ejemplo, ¿no? Que se dedica a la venta de autopartes, ¿ya? Y dices falsamente de que esa empresa factura mensualmente, no sé, determinada cantidad de dinero, que factura $10,000 mensual o más, $100,000 mensual. Claro, esa empresa en realidad no existe en la práctica, no tiene una rotación de negocio, no tiene ingresos, ¿no? No tiene clientes que le contraten, pero tú puedes simular, ¿no? De que sí hay ganancias. ¿Para qué? Para luego decir de que ese dinero que tú tienes es producto de lo que te genera esa empresa fachada, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Vas al tragamonedas, vas al casino y empiezas a jugar con ese dinero, ¿no? Eventualmente, de tanto jugar vas a poder ganar. Y entonces, ese dinero que tú ganarías en un casino, un tragamonedas, ya sería dinero que lo puedes justificar, ¿no? Otra modalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es diverso, ¿no? Lo que se ha detectado es que a los lavadores peruanos, por lo menos la mayor cantidad de sentencias que hay al respecto, les gusta mucho los autos de alta gama. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es comprarse autos lujosos, digamos, Porsche, Lamborghinis, ¿no? BMWs, Audis, entre otros, muy caros, ¿no? Carros que nunca voy a tener, creo, pero bueno, son muy atractivos para los lavadores, ¿no? Es una forma que se suele usar también. Bueno, lo han escuchado. Si ven a alguien con un Porsche, sospechen. Sospechen. Bueno, definitivamente el lavado de activos tiene múltiples modalidades. Usted nos ha dado varios ejemplos y en efecto, todos estos ejemplos siendo acciones diferentes, todos son lo mismo, lavado de activos, a través de distintas acciones. Ahora, tanto hay lavado de activos en nuestro país y en todo el mundo, por supuesto, de que cada estado afronta de una manera particular este problema que es el lavado de activos. Y efectivamente, ello en nuestro país se refleja a través de las políticas públicas que buscan luchar contra el delito de lavado de activos. Y bueno, también para entendernos, cuando hablamos de la lucha contra el lavado de activos, o incluso suena más, la lucha contra la corrupción, realmente hablamos de políticas públicas. Pero, ¿qué son? ¿Realmente qué quiere decir esta frase o qué quiere decir el gobierno cuando nos dice de que se está implementando medidas o que se busca confrontar este tipo de ilícitos? Bueno, yo creo que allí hay una tarea pendiente, ¿no? De parte del Estado, porque realmente lo que tú dices es completamente correcto. Hay que tener una visión de política pública cuando se quiere enfrentar al delito, y más cuando estamos hablando de delitos tan complejos, difíciles y graves como la corrupción o como el lavado de activos, vinculado con el crimen organizado incluso en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, una política criminal tiene que verse como una política de Estado, una política pública, es decir, diseñar aquellas estrategias, ¿no? Aquellas medidas de parte del Estado que van a servir para poder disminuir la mayor cantidad de grado posible
las tasas de criminalidad, ¿no?, que existen en nuestra sociedad. Es decir, lo que se debe buscar es no solo enfocarse en la política legislativa penal de incremento de penas, ¿no?, de reducción de beneficios penitenciarios, de crear nuevos delitos, ¿no?, que eso quizás es lo más fácil, ¿no? Entonces, además, lo que muchas veces se busca desde un punto de vista político para tener réditos políticos, proselitistas muchas veces, ¿no?, el populismo penal. Y entonces, una política criminal tiene que ser vista de una manera más general, ¿no? No solo política legislativa penal, política penitenciaria también, política de prevención del delito, ¿no?, prevención social incluso, que tiene que existir, ¿no? Entonces, en temas de lavado de activos y de corrupción, el derecho penal cumple una función muy importante, por supuesto, ¿no?, que no basta solo con la creación de normas. Hay que ver cómo luego estamos dotando a nuestros operadores de justicia de las herramientas para poder hacer frente a delitos tan graves como estos, ¿no? Se les dota de recursos humanos suficientes, logística, presupuesto al Ministerio Público, a las direcciones especializadas de la Policía Nacional de Perú y al Poder Judicial, ¿o no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? El poder hacer frente también desde un punto de vista no solo legislativo, sino también ya más operacional, interoperativo, incluso interinstitucional, ¿no? Y tener en cuenta además que aquí también el derecho administrativo debe cumplir una función importante, ¿no? Es decir, creo que el derecho administrativo debe verse como un instrumento muy importante que puede ayudar al derecho penal a reducir también esas tasas de criminalidad en la corrupción y el lavado de activos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de las instituciones públicas, cómo estamos generando sistemas internos de prevención, detección, sanción, ¿no?, y denuncia de actos de corrupción, ¿no? Digamos, esto es, a nivel comparado, se ha visto que es un instrumento fundamental, ¿no?, porque el derecho penal casi siempre llega un poco tarde, llega mucho después, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esa cultura institucional en el Estado para hacer frente a la corrupción, ¿no? Digamos, desentrañar esa cultura de la corrupción que está enquistada muchas veces en el aparato estatal, ¿no? Y en el caso del lavado de activos, igual, a través de los diversos sujetos obligados a informar operaciones sospechosas y los organismos supervisores de estas instituciones que deben reportar operaciones sospechosas, sujetos obligados, ¿no? Y de qué manera luego este sistema de prevención del lavado luego termina beneficiando al éxito de las investigaciones penales que posteriormente hace el Ministerio Público, ¿no? Creo que ahí hay una tarea pendiente. Si uno ve sobre todo las estadísticas que existen, ¿no?, de casos de corrupción, casos de lavado de activos, las tasas de sentencias que se obtienen son mínimas, ¿no?, si se compara con el número de investigaciones preliminares que se terminan archivando, ¿no? Esto comparémoslo con los delitos patrimoniales y es completamente distinto, ¿no? Los delitos patrimoniales tenemos que en más del 90% de los internos en las cárceles por delitos patrimoniales están en prisión preventiva, ¿no? O sea, cumplen cárcel efectiva. Esto nos muestra también una cierta selectividad de nuestro sistema penal, ¿no?, que creo que habría que ajustar cuando hablamos de grave corrupción, sobre todo de corrupción sistémica, de corrupción vinculada con el crimen organizado, ¿no?, con redes de corrupción o también redes de lavado de activos, ¿no?, de grandes organizaciones criminales. Creo que ahí es donde se tiene que apuntar y no tanto al pequeño lavador muchas veces, ¿no?, que también evidentemente es algo que es nocivo, pero que ya lo ha dicho incluso organismos internacionales, hay que apuntar también al otro lado, ¿no?, que es incluso más importante. Los que nos movemos en el ámbito del derecho penal específicamente, vemos en el día a día cómo existe esta tendencia legislativa sobre criminalizar. Bueno, en palabras tal vez más sencillas, en aumentar las penas, en crear agravantes, en crear delitos, y es esta política legislativa como lo señaló, pero a veces no vemos otras políticas que refuercen a estos personajes secundarios, pero que ayudan. Yo varias veces
he llevado casos de lavado de activos desde la perspectiva de la defensa y he visto cómo, a manera de ejemplo también, la UEF, la Unidad de Investigación Financiera, detecta una operación sospechosa, la reporta, hace un congelamiento administrativo de fondos y le da la noticia criminal al Ministerio Público. Y hasta ahí yo pienso, como ciudadano y como abogado, oye, qué buen trabajo que está haciendo la UIF. Ayudan como organismo especializado a identificar posibles actos de lavado. Sin embargo, transcurre la investigación y la UIF desapareció. Estuvo solo en el pase inicial. Era como el guardametas que da el primer pase y bueno, y el fiscal es quien tiene que empujar el balón el resto de la cancha para ver si llega hasta el final. Sería, por ejemplo, interesante, tal vez no solo la UIF, sino múltiples instituciones que puedan ser reforzadas. Y bueno, quiero hacerle, antes para cerrar también esta sección, una pregunta, quiero decirle una pregunta a la yugular. A su criterio, en nuestro país, ¿están funcionando bueno, antes que estén funcionando, ¿están bien orientadas las políticas públicas o tal vez están mal orientadas? Y luego viene la segunda pregunta. ¿La política pública, bien o mal orientada, se está aplicando o tal vez no está funcionando? ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Sí, bueno, ahí yo también te respondo directamente. Yo creo que no está funcionando, ¿no? Una política pública, porque yo no sé si es que realmente el Estado considera de que esto debe ser abordado desde un punto de vista de una política pública, ¿no? Porque, claro, nuestro país tiene tantas necesidades, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la criminalidad, la corrupción, el lavado de activos son aspectos que limitan significativamente el disfrute de los derechos humanos, ¿no? Desde la escuela, desde tener una buena carretera, desde tener buen alcantarillado, vivienda, etcétera, ¿no? Yo creo que, sobre todo en las poblaciones vulnerables, la corrupción tiene un efecto sumamente nocivo, ¿no? Y entonces, cuando tú quieres abordar el fenómeno desde una política pública, pues no solo lo debes ver desde la óptica penal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú, por ejemplo, estás trabajando en la ciudadanía para que desde las escuelas, desde las familias, desde la sociedad, se tenga una cultura de denuncia a la corrupción, ¿no? ¿De qué manera estás trabajando en las relaciones sociales, ¿no? Para que todos sepamos de que realizar algún tipo de pago, dádiva, ¿no? A algún funcionario público para que te agilicen un trámite, para que te atiendan más rápido, etcétera, es algo que nos está afectando a todos, ¿no? Y claro, luego cuando se traslada a ámbitos mayores, ¿no? Contrataciones de grandes obras de infraestructura, por ejemplo, por supuesto que vemos allí un efecto más claro, pero desde la pequeña corrupción creo que habría que trabajarlo, ¿no? Y eso es tarea de prevención social del delito, ¿no? Eso implica inversión, por supuesto, ¿no? De pues, presupuesto para trabajar en esas relaciones sociales de familia, educación, universidades, colegios profesionales, desde la propia carrera dentro de la administración pública, también desde la propia carrera en el sector privado de los empresarios, ¿no? Es decir, hay que también tomar en cuenta que la ciudadanía cumple un rol fundamental, ¿no? En la prevención y control de la corrupción. Entonces hay que comprarse un poco el pleito. Y por supuesto, como dije, ¿no? Trabajar dentro de las instituciones públicas para cambiar esa cultura favorable a la corrupción, esa cultura que favorece o que premia la corrupción y no que la denuncia más bien. Entonces, allí el Estado creo que tiene un desafío, ¿no? Importante que no se viene trabajando desde mi punto de vista de manera adecuada, a pesar de que uno hay que reconocer los esfuerzos también, ¿no? Pero luego cuando hablamos de corrupción o de lavado de activos a grandes escalas, ¿no? Estamos allí involucrándonos muchas veces también con personajes importantes, ¿no? Del sector empresarial, del sector político, ¿no? Y del sector público, ¿no? Y creo que en nuestro caso tenemos casos hasta nos faltarían los dedos, ¿no? Es decir,
casi todos nuestros expresidentes vinculados con hechos de corrupción, algunos de lavado de activos, grandes empresarios también, ¿no? Hay casos emblemáticos. El caso Lava Jato creo que nos explotó en la cara de alguna forma cuando habíamos pensado de que habíamos aprendido de alguna forma la lección que habíamos tenido con la corrupción de los 90, ¿no? De las redes de corrupción. Entonces, creo que eso también genera ciertas resistencias para poder, de alguna forma, apoyar a aquellas instituciones que deberían, creo que, tomar un rol protagónico en este tipo de políticas públicas, ¿no? Y hablo del Ministerio Público, hablo de la Policía Nacional del Perú, hablo de la Contraloría General de la República, ¿no? Hablo de la Procuraduría General del Estado. Creo que hay que empoderar de alguna forma a estas instituciones que son las que, pues, administran la justicia en materia penal en temas de corrupción y de lavado de activos y nos representan a todos nosotros, a toda la ciudadanía, defienden nuestros intereses frente a este tipo de actos, ¿no? Nosotros en última instancia somos los que nos vemos afectados y estas instituciones nos representan, ¿no? Mucho se menciona, mucho ha mencionado usted, lo hemos conversado también antes de esta entrevista, el crimen organizado. El crimen organizado, sabemos, los que nos manejamos en el rubro, de que tiene 5 requisitos o 5 elementos. Dentro de sus elementos, bueno, todos son importantes, pero uno muy característico de una organización criminal, cualquier persona sin ser experto en el derecho se imagina, cuando piensa en una organización criminal, en el elemento funcional. Básicamente, hay varias personas, pero hay una separación de funciones, no como como el clásico grupo de personas que van a robar un banco. Y tú tienes el arma, tú manejas, tú eres el campana, tú llevas el saco con el dinero. No. Es una alta complejidad la separación de funciones dentro de la organización criminal. ¿Cuál es la importancia de este elemento funcional que, bueno, me imagino varía mucho dependiendo de los delitos que cometa la organización criminal, pero cuál es la importancia para este funcionamiento y también la detección de una organización criminal? Sí, bueno, yo creo que hay que allí marcar una diferencia conceptual importante, ¿no? Básica, y es que organización criminal no es codelincuencia, ¿no? No es pluralidad de agentes para cometer el delito, no es coautoría, ¿no? Y yo creo que hay que reconocer allí, me parece, desde el punto de vista de nuestro sistema de justicia, probablemente una mala praxis que ha existido, ¿no? Y lo digo de manera general, ¿no? De manera general, creo que en muchos casos se han intentado subsumir en organización criminal cuando simplemente era codelincuencia, era coautoría, ¿no? Y eso, pues, desdibuja un poco la finalidad político-criminal que ha tenido desde siempre la represión especial y más gravosa de la criminalidad organizada, ¿no? Y esto viene desde la Convención de Palermo, ¿no? Y luego nuestra legislación en materia penal. Entonces, por supuesto, allí los elementos fundamentales que deben verificarse para una organización criminal es, claro, no basta 2, 3 o más personas que intervienen en estos hechos, una finalidad criminal evidente, que debe ser una finalidad criminal de cierta gravedad, ¿cierto? Debe existir, por supuesto, una vocación de permanencia, de estabilidad, ¿no? No se debe tratar de una unión esporádica y casual de personas para cometer un puntual delito, ¿no? Y debe haber, por supuesto, roles allí divididos, ¿no? Quizás no necesariamente marcados y estancos y estáticos, porque hay organizaciones criminales que también son dinámicas, ¿no? Hay que ver también las redes criminales que no tienen necesariamente una estructura jerárquica, ¿no? Y que creo que, sobre todo cuando hablamos de corrupción enquistada en el poder, creo que esta forma, esta tipología de organización criminal es bastante
recurrente, ¿no? Digamos, puntos nodales, hombres clave en diversas instituciones, en donde no hay un jefe máximo, ¿no? Sino que se reparten roles dinámicos, cambian muchas veces de roles, pero se juegan por un mismo interés, ¿no? De perpetuarse en el poder, de alguna forma ampliar su ámbito de influencia, ¿no? De generar más recursos económicos personales o para el grupo. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta este elemento que tú mencionabas sin lugar a dudas, ¿no? Y hay que tener también en cuenta la propia criminología de las organizaciones criminales en nuestro país, ¿no? Que claro, si estamos buscando organizaciones criminales también extremadamente complejas, ¿no? No sé, como se podía ver en Italia en su momento o en Estados Unidos, probablemente no vayamos a encontrar, pero sí que debemos verificar aquellos elementos que normalmente nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia viene reconociendo, ¿no? Y entonces, la vinculación entre organizaciones criminales y corrupción, yo creo que es muchas veces natural, ¿no? La gran corrupción, sobre todo, ¿no? O sea, y creo que hay varias formas en las cuales se vincula la corrupción con el crimen organizado. Organizaciones criminales que utilizan la corrupción para perpetuarse en su actividad criminal, compran policías, compran fiscales, compran jueces. Organizaciones criminales que tienen como actividad primordial la corrupción, y aquí puedo mencionar probablemente redes criminales vinculadas a la corrupción de los 90, Vladimiro Montesinos y diversos funcionarios enquistados en diversas instituciones del Estado, ¿no? O uno podría pensar desde la tesis de la Fiscalía, porque este caso se sigue investigando, el caso de los cuellos blancos del puerto, por ejemplo, tesis fiscal, habían varios agentes de la organización criminal enquistados en diversas, Ministerio Público, Corte Suprema, Fiscalía Suprema, ex Consejo Nacional de la Magistratura desactivado, ¿no? Una red externa vinculada a empresarios, abogados también, ¿no? Entonces, allí las dinámicas de conexión entre crimen organizado y corrupción creo que pueden ser diversas, ¿no? O también cuando funcionarios públicos vinculados con actividades de corrupción utilizan a organizaciones criminales dedicadas a delitos violentos para amedrentar, para atacar a opositores o a perseguidores. También se ha solido observar este tipo de vinculaciones en el ámbito comparado en otros países, y yo podría mencionar también en casos peruanos, ¿no? Solo por mencionar el caso de corrupción y crimen organizado en el ex gobierno regional de Ancash, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando uno está hablando allí del combate del crimen organizado y también de la corrupción. Cuando hablamos de crimen organizado, lamentablemente nuestro país tiene ejemplos para todo. Hemos escuchado los cuellos blancos del puerto cuando pensamos en corrupción y crimen organizado. También se tiene, por ejemplo, el caso de los Z de Ventanilla, donde se investiga crimen organizado y usurpaciones, homicidios, sicariatos, principalmente por tema de posesión de terrenos. Cuando hemos escuchado de lavado de activos y crimen organizado, se tiene, por ejemplo, el caso Cócteles, que actualmente está entrando a juicio, el caso el expresidente Ollantumala, también va en esa línea, e incluso algunos que los combinan. Caso tren eléctrico, tramo 1, tenemos crimen y corrupción y lavado. Se tiene bastantes ejemplos podemos dar, más allá de que al final sean culpables e inocentes, pero las investigaciones existen. Y algo que muchas veces vemos son los plazos. Desde una perspectiva procesal, cuando hablamos de crimen organizado, vemos o escuchamos investigaciones largas. Se entiende, por supuesto, que un caso de crimen organizado, sabemos que es un caso complejo, no lo dudamos. Pero ¿por qué hay un plazo para los casos técnicamente complejos que suelen ser investigaciones de 8 meses,
que se pueden prorrogar otros 8 meses, pero de repente pasamos al que algunos autores lo llaman como hipercomplejo, que es crimen organizado, que son 36 meses prorrogables otros 36 meses. ¿A qué se deben es que el legislador haya incorporado estos plazos tan anchos para investigar el crimen organizado? Bueno, yo creo que la finalidad político-criminal que estuvo detrás a la hora de generar esa diferenciación en cuanto a los plazos, y no solo en cuanto a plazos de las investigaciones, sino también, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿no? O de técnicas especiales de investigación que se pueden usar y tener un trámite especial cuando hablamos de crimen organizado. Creo que se partió de una especial complejidad de la operatividad criminal de estos agentes cuando hablamos de una organización criminal, ¿no? Es decir, una amplitud de agentes que cometen el delito, que participan, ¿no? O sea, números altos de personas que participan en el delito y por lo tanto un acervo probatorio o un acopio de indicios que debe ser también abundante, ¿no? Por la cantidad de investigados. Muchos de ellos, cuando hay componente transnacional incluso, ¿no? Mencionaste el caso Lavajato, sí, por supuesto. Allí hay muchos casos que tienen componente transnacional, es decir, que tienen que pedir cooperación internacional a Brasil, a Estados Unidos, a Israel, a paraísos fiscales, a Panamá, ¿no? Y creo que esto los que litigan lo saben mejor que yo, pero si hay algo que demora especialmente es los trámites con cooperación judicial internacional. O sea, el enviar una carta rogatoria, el traducirla, el que la entidad del otro país se tome el tiempo de tramitarlo, responderte, es bastante tedioso y además toma su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esas fueron algunas de las cuestiones que se tomaron en cuenta para los plazos. Luego, no hay que negar probablemente también una mala praxis de nuestros operadores de justicia, del Ministerio Público, en el sentido de utilizarlo como un salvavidas para tener más tiempo de investigar y considerar organización criminal para ello, para tener más tiempo por una falta de diligencia, probablemente. Puede pasar, puede pasar. No debería darse, digamos, no debería servir los plazos ampliados que tiene nuestra norma procesal para la criminalidad organizada para, digamos, ampliar investigaciones, ¿no? De tal manera que el fiscal, pues allí tenga mayor tiempo, ¿no? Y no sea tan diligente. No debería ser así. O calificar como organización criminal algo que en realidad se sabe que no lo es. Y forzar un poco. Eso tampoco debería darse, ¿no? Sí. Yo, desde mi perspectiva como litigante de la parte de la defensa, en la poca experiencia que tengo, son plazos muy extensos donde, dependiendo de las fiscalías, a veces, sinceramente, se hace bastante. Y otras veces he visto que se hacen 2 cosas y de ahí el plazo se deja pasar. Lo cierto es de que, como usted dice, las cooperaciones. He tenido mucha cercanía con varias cooperaciones porque se quería que declaren algunos testigos brasileños y todas las gestiones internas que implica esta cooperación para la declaración, fácil 1 año y medio, sin exagerar. E incluso con sinceridad y abrumado también le digo, una vez una declaración que tomó 1 año en llevarse a cabo, empezó la declaración y a los 40 minutos empiezan a haber problemas técnicos por la parte de la otra persona, la que estaba en Brasil. Y por los problemas técnicos se tuvo que suspender y programar una nueva sesión para continuar. Dios mío, es la investigación, sí, me imagino. Siendo una investigación larga, iba a vencer esa investigación y no se tenía ni siquiera esa declaración terminada. Pero es cierto que cuando estamos ante verdaderas organizaciones criminales, no cuando se quiere pasar solo por el plazo, ante de verdad criminales organizados, este plazo es necesario. Es necesario. Doctor Rafael,
muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir su experiencia, por compartir un poco de quién es usted, un poco lo que ha vivido y también un poco de sus conocimientos. Y para terminar, como también ya se hace costumbre en esta nueva temporada de podcast, quisiera que usted se dirija al público y nos diga qué consejo le daría a un estudiante, a una persona que está empezando la carrera, está en medio de la carrera y está en ese camino de enamorarse del derecho, tal vez ya esté enamorado, pero necesita un consejo, necesita un aliento. Ujú. ¿Usted qué es lo que ve importante que debe formarse desde un estudiante? Bueno, lo que yo le diría a un estudiante de derecho es que de mi experiencia y de lo que yo he vivido, le puedo decir de que el estudiar y dedicarse al derecho es una cuestión formidable. Es una carrera que les va a traer bastantes satisfacciones, ¿no? Les diría que no pierdan nunca esa vocación de servicio, que no olviden que el derecho es un instrumento fundamental para mejorar nuestras sociedades, para mejorar nuestro país, que no olviden que detrás de las normas, que detrás de nuestros códigos, ¿no? Incluso detrás de nuestra Constitución, hay un concepto de justicia social que debe mover todo el aparato jurídico, judicial, jurisdiccional, ¿no? Debe guiar de alguna forma todas las construcciones teóricas, doctrinales, jurisprudenciales que uno pueda tener desde el ámbito penal, civil, societario, tributario, laboral, etcétera, ¿no? Creo que yo le diría al estudiante de Derecho que no olvide nunca ese afán de justicia, ¿no? De justicia sobre todo social que debe guiar al derecho, ¿no? Y por último, usted nos mencionó bastante, usted mismo se presenta como un abogado penalista que no litiga o litiga muy poco, por una mala experiencia que nos dijo que pasó, pero que al mismo tiempo eso lo ayudó a enamorarse de otro aspecto que a veces se deja de lado, que es la investigación, que es la consultoría, que es la enseñanza. A los profesionales que muchas veces reducimos, porque me incluyo mucho en ese grupo. En un inicio, a veces pensaba que el derecho penal era litigar y punto. Muchas veces lo creí, la verdad. Obviamente la práctica me dio una cachetada y me enseñó lo contrario. Pero a varios otros abogados que tal vez tienen esa equivocada idea, al igual que yo la tuve en un inicio, ¿qué usted nos podría recomendar ya ahora a profesionales, a penalistas que están buscando su sentido dentro del rubro Sí. penal? Bueno, yo tengo que decirles que, claro, deben saber que el ejercicio del derecho penal en mi caso, que es a lo que me he dedicado, tiene una amplitud de espacios, ¿no? Que si uno no se siente bien o cree que no le gusta o le interesa más la investigación, por ejemplo, y no tanto el litigio, pues va a encontrar espacios. Existen espacios profesionales en los cuales uno puede encontrar, ¿no? Esa inspiración que creo debe tener uno cuando ejerce el derecho, ¿no? Y más el derecho penal. Entonces, creo que sea desde el ámbito de la defensa penal, sea desde el ámbito de la investigación, sea desde el ámbito de la academia, sea desde el ámbito de la función pública incluso también, o desde el ámbito jurisdiccional, se puede ejercer el derecho de manera satisfactoria. Y creo que se puede contribuir también, por supuesto, como dije, a nuestra sociedad, ¿no? Para generar un mejor Perú, para generar mayor justicia, ¿no? Y pues para que todos nos sintamos bien en el ejercicio de nuestra profesión y también, por supuesto, en la contribución social, ¿no? Muy bien, doctor Chang-Han. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por estas enseñanzas. Y bueno,
a todo el público que nos acompaña. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por su tiempo y recuerden, este programa llega gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica.